Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les habla José Bautista, artista plástico y presidente de la Asociación Culturarte. Os damos la bienvenida a nuestra 10ª tertulia mensual de arte y cultura, Culturarte. En este caso, desde la aula magna de la Universidad de Valencia. Esta tarde, o esta noche ya, vamos a tratar el tema del arte y la universidad. La relación que existe, o que puede existir, entre la universidad y las artes. Y para ello tenemos con nosotros a los siguientes tertulianos. Por un lado, Rafael Gil, vicerrector de Cultura de la Universidad de Valencia, profesor titular de Historia del Arte Contemporáneo. Bienvenido a la tertulia. Buenas tardes, muchas gracias. Luis Felipe Navarro, poeta. Bienvenido a la tertulia. Muchas gracias. Y Fernando Torres, pintor. También bienvenido a la tertulia. También al público asistente os quiero dar las gracias por haber venido y deciros que si queréis participar, la idea de esta tertulia es no hacer una conferencia unilateral, sino un evento participativo, y para ello tenemos un micrófono inalámbrico que durante la tertulia, en cualquier momento que alguien quiera decir algo, se trata de que levantéis el brazo y nuestro compañero Adrián Montparler os acercará el micrófono para que podáis intervenir en el transcurso de esta tertulia, que vamos a empezar ya directamente con este tema que puede ser apasionante, como todos los que tratamos, pero que sobre todo hoy quiero incidir sobre la cuestión de que sea nuestra 10ª tertulia, que estamos llegando a un punto y aparte significativo para esta asociación que acaba de nacer en Valencia y que precisamente lo vamos a cumplir en Valencia, porque teníamos otra 10ª tertulia prevista para Madrid, que al final pues no se pudo hacer, y ha dado la casualidad de que al final se tenga que hacer en Valencia, y además en el aula magna de la Universidad de Valencia, con lo cual es un honor para nosotros y un agradecimiento intenso para el vicerrector de Cultura, que es la persona que nos ha invitado a este evento de hoy. Bien, pues sin enrollarme mucho más con todo esto, y daros las gracias, como digo, por vuestra presencia en esta 10ª tertulia, que vamos a celebrar como fin de año, como cena que tenemos posterior de la asociación, y que además también, para los que estéis aquí presentes, pues deciros que hoy se va a emitir a las 9:30 una pequeña entrevista en la cadena nueva Levante Televisión, que se puede coger por TDT en el programa Vents de Llevant a las 9:30, de 9:30 a 10:30. Es un programa cultural nuevo en el que pues hemos estado hablando precisamente sobre la asociación Culturarte. La universidad es la que nos enseña el arte, en primer lugar, y luego nosotros descubrimos con nuestra experiencia personal todo lo que sabemos, pero fuera ya de la universidad. Esa relación que existe entre la sociedad, entre la universidad, entre los alumnos, entre los profesores, entre los aficionados, entre los amantes, entre los profesionales del arte o de la historia del arte, todo ese tipo de relaciones son las que vamos a estudiar esta noche, vamos a debatir, vamos a conversar sobre ellas. Hay dos ejes fundamentales. Por una parte sería el carácter formativo de la universidad, si es un carácter que avanza de igual manera que la sociedad. Eso sería una primera pregunta, una primera línea de investigación, de comentario. Y luego también hablaremos si la intención de difundir el arte tiene un reflejo real en la sociedad. Es decir, si las actividades que se crean en la universidad no únicamente van dirigidas a los universitarios, sino también al resto de la sociedad. Todo eso pues lo vamos a ir viendo poco a poco con estos tertulianos que tenemos esta noche, que como habéis visto pues son de una procedencia variada. Naturalmente el experto mayor es Rafael Gil, y para él va a ser la primera pregunta en el sentido de situarnos un poco dónde estamos. Antes que empezar a hablar de lo que sucede en la Universidad de Bolonia o en la Universidad de Nueva York, pues vamos a hablar de dónde estamos, porque es un sitio que verdaderamente merece unas palabras, ya que es un lugar que está cumpliendo ya su 500
aniversario. Entonces, Rafael, cuando quieras, cuéntanos un poco qué es esto de la Universidad de Valencia, o qué es el Vicerrectorado de Cultura de la Universidad de Valencia. Bueno, la Universidad de Valencia tiene más de 5 siglos ya de vida. Es una de las universidades históricas de España. Forma parte, junto con Salamanca, Alcalá, Sevilla, Granada, de ese conjunto de universidades, de 12 universidades históricas. Es la tercera más antigua y estamos en el edificio que es el origen de la propia universidad, lo que originalmente fue el Estudio General. El edificio se ha ido transformando desde sus orígenes hasta la actualidad, fue creciendo en la medida en que las actividades universitarias que se iban desarrollando en este edificio también así lo exigían. Se fueron comprando toda una serie de casas hasta conformar lo que es el edificio histórico de la universidad, que ha quedado ahora en el centro de la ciudad. Este edificio y el equipo de gobierno de la universidad, el rector específicamente, los rectores que precedieron al actual equipo, decidieron que convertir el edificio histórico de la Universidad de Valencia en un edificio, en un continente cultural. Y para ello se llevaron a cabo toda una serie de procesos de reforma del edificio para darle un carácter funcional, todo y que conservando toda la estructura original. Esas obras se acometieron para tenerlas finalizadas con motivo de la celebración de los 5 siglos de la universidad. Es decir, en 1999 concluye la reforma del edificio histórico de la nave y se convierte en un edificio que durante 3 años, hasta el 2002, se fueron conmemorando con distintas actividades los 5 siglos de la creación de la Universidad de Valencia. Para ello, pues bueno, se cuentan con 5 salas de exposiciones, con una capilla que está desacralizada, con un espacio de teatro, que es la Sala Matilde Salvador, el Paraninfo, el Aula Magna y dos aulas y la biblioteca histórica de la universidad. Una de las primeras cosas que pensó el actual equipo de gobierno es que, y conectando un poco con lo que estaba comentando el presidente de la asociación, era la necesidad de retornar a la sociedad, por parte de la Universidad de Valencia, aquello que la sociedad pone en la universidad. Y para eso este edificio se ajustaba bastante bien a esa función. Entonces, una de las primeras cosas que hicimos fue abrir las 3 puertas del edificio, porque para muchos de ustedes seguramente conocerían como puerta de acceso a este edificio la puerta que recae a la calle de la Nave, razón por la que además coge el nombre genérico el edificio y se conoce popularmente como el edificio de la calle de la Nave o el edificio de la Nao. Pero la entrada por calle Nave es una entrada que responde a los años 60, es la entrada de servicios, y cuando la entrada principal es la que recae a la calle Universidad, que es donde ahora se ha articulado para convertirla en la entrada principal del edificio. Y también hemos abierto la puerta que da a la Plaza del Patriarca, y que era el acceso a la vivienda del rector, puesto que originalmente los rectores vivían en el propio edificio. De manera que en esa voluntad clara de la Universidad de Valencia de abrirse a la sociedad y de plantear desde un espacio céntrico todas las actividades que está desarrollando y sobre todo el área de investigación. Es decir, la universidad es conocida como un centro de formación, naturalmente, que es la primera de las actividades y de las funciones que tiene la universidad, como un centro de investigación, pero también como un centro de difusión. Es decir, las 3 patas que compone la universidad son formación, es investigación, pero también difusión de todo lo que se hace, la parte cultural. Y desde ese punto de vista, este edificio cumplía perfectamente con esa función. El problema fue el día después de los 5 siglos, es decir, después de la conmemoración de los 5 siglos, poner en funcionamiento un edificio con tantos espacios y darle vida propia y con un presupuesto pues bastante limitado, había que ser bastante imaginativo, ¿no?, para poder llevarlo a cabo, para poder acometerlo. Y bueno, pues poco a poco yo creo que se ha ido consiguiendo, o por lo menos lo hemos intentado, el trazar toda una serie de líneas
también propias, desde la perspectiva cultural, unas líneas propias que no colisionaran con otras instituciones de la ciudad y marcar, por tanto, un espacio propio expositivo, unas líneas que identificasen los trabajos y los trabajos de investigación que hacen los propios universitarios, que hacen los profesores, que hacen, en fin, el personal de la universidad, y al mismo tiempo que no hay necesidad de colisionar pues con otros museos o con otras instituciones que tienen su propia línea o que tienen su propia actividad cultural. Para ello, pues utilizamos un criterio que fue el de hacer una propuesta muy seria, muy sólida, pero también con un presupuesto muy bajo. Pero en cualquier caso, todos los productos culturales, es decir, todas las exposiciones o la línea musical, todos los conciertos, todos los miércoles hay un concierto de música en la capilla que hay en este edificio, o todas las obras de teatro, desde el principio trazamos que tenían que tener mucha calidad, que tenían que ser, que si se hacía una exposición tenía que ser una exposición con un catálogo, que el catálogo estuviese el día de la inauguración de la exposición, que respondiese pues a un criterio, ¿no? Y todo eso poco a poco lo que fue o lo que ha hecho ha sido ir dando un cuerpo muy sólido también a la propia actividad cultural de la universidad, y eso nos ha prestigiado para buscar patrocinio externo, de manera que, por una parte, entidades bancarias, pero también el Ayuntamiento de la ciudad o empresas cerveceras, pues se han comprometido con la universidad financiando parte de esas actividades culturales, y eso ha hecho pues que la relación entre arte y universidad, en el caso de la Universidad de Valencia, sea un ejemplo singular de cómo practicar esa relación. Tengo que decir también que no hay un único modelo de gestión cultural universitario en el marco del Estado español, sino que cada universidad, y cuando nos hemos reunido los vicerrectores o los responsables del área de cultura de las universidades españolas, pues se pone claramente de manifiesto. No hay tantos modelos que vinculan el arte y la universidad como universidades hay en el Estado español. Cada universidad plantea, pues desde sus presupuestos económicos, desde sus presupuestos políticos, plantea una forma de mantener un contacto con la sociedad a través de las actividades culturales. También es cierto que no todas las universidades gozan de la suerte de contar con un edificio en el centro de la ciudad. El modelo más habitual es el de la universidad, que tiene un campus que está externo al propio discurso de la propia ciudad, y eso limita enormemente. El caso, por ejemplo, de la Universidad de Alicante es claro, ¿no? Tienen una actividad cultural bastante profunda, pero esa actividad está encajada dentro de un campus universitario que está a las afueras de la ciudad, y eso siempre es una limitación para la sociedad alicantina, no para la sociedad universitaria. Por contra, y tengo que ponerme como ejemplo de fracaso en la gestión, y siempre lo pongo de manifiesto, aquí en el edificio histórico de la nave y desde el Vicerrectorado de Cultura hemos hecho toda una serie de apuestas por abrirnos a la sociedad, por permitir y por facilitar que la sociedad valenciana acceda a la universidad, conozca la universidad, y como modelo y como un poco puesta en valor de este edificio, eso en parte se ha conseguido, pero no hemos conseguido atraer a la comunidad universitaria. La comunidad universitaria, no entiendo, no sé muy bien a qué responde, pero la comunidad universitaria le cuesta identificar este edificio como un edificio propio, y posiblemente le cuesta acceder a las actividades, digo en términos generales, claro, le cuesta acceder a las actividades que se programan en el edificio de carácter cultural. Bueno, yo creo que quizás eso puede deberse a que los alumnos están acostumbrados a estudiar, a sufrir de alguna manera en el centro, y cuando se les permite una cierta libertad de
descanso, de diversión, de disfrutar del arte o de la cultura, pues prefieren hacerlo fuera del ámbito donde están trabajando, donde están estudiando, ¿no? Es decir, yo creo que eso tiene un cierto sentido. Y quizás lo que está sucediendo en este momento es que la sociedad está disfrutando de la universidad. En este momento estamos aquí todos, somos gente generalmente ajenos a la universidad, y que estamos aquí haciendo una tertulia con las instalaciones y los elementos que nos favorece la universidad. Por lo tanto, la realidad, las cosas funcionan tal como a veces van, y no hay que darle más vuelta. Es decir, los alumnos no quieren, bueno, pues vendrá otra gente a usar estos espacios y disfrutar de esos eventos que haga la universidad, con esos patrocinios, con esas cosas que ha conseguido. O sea que, en ese sentido, yo personalmente no veo demasiado problema. El caso es que siempre haya una dinámica cultural que no decaiga. Si no son unos, son otros los que la aprovecharán, ¿no? Quiero que habléis un poco vosotros. A ver, Luis Felipe Navarro, poeta, Hombre, ¿qué puedes decir desde el mundo de la poesía? Yo quería decirle a Rafael, porque le veo muy preocupado porque sus alumnos no vienen, que tengo la solución para ti. Tú montas un reality show aquí y a los 2 días tienes a todos los cursos aquí siguiendo el asunto. O sea que ya sabes, te hablas con todos los delegados y tal. Sí, y eso es cierto, sí. el problema es ese, el problema, tú lo has dicho perfectamente. O sea, ¿a quiénes venimos a las exposiciones de la universidad? Pues las personas que ya fuimos universitarios o no fuimos, que nos interesa ese batallar vuestro cultural, que por cierto yo te felicito porque son unas exposiciones impecables, con unos catálogos perfectos y con temas siempre muy próximos y muy enriquecedores, y yo pienso que es una batalla perdida que los estudiantes vengan a la universidad a hacer algo. Yo en mi época, como no había nada de esta parafernalia, para nuestra desgracia, no sé lo que hubiera hecho, pero probablemente tampoco hubiera venido. O sea que yo creo que no te debe de preocupar. En todo caso, lo que a la universidad le debe de preocupar es que la inversión que hace la sociedad en ella la devuelva con unos alumnos bien formados y capacitados para que se puedan enfrentar a la sociedad y darle un poquito de cultura de la que carece. A ese nivel, vuestra actuación es, en mi opinión, irreprochable. Maneras de motivar o incentivar la participación de los alumnos en las propias actividades de su universidad, pues lo desconozco, pero en cualquier caso, si no tocas la antiglobalización y cosas así, lo veo difícil que les pueda interesar la exposición de este señor Bernat, que está excelente, porque no tienen el mínimo, no tienen ninguno de los requisitos que a ellos les interesa. Sí, yo, es que claro, sería meterse en profundidades ya ese asunto del interés de los universitarios en la parte que a mí me toca, en la parte de las humanidades, ¿no? Las bellas artes, las carreras de letras de toda la vida, ¿no? Y yo creo que eso está pues abonado desde hace mucho tiempo en la separación de letras y ciencias. Entonces, esa separación, que es una separación artificial, es además relativamente reciente en la historia, ¿no? Yo creo que ha propiciado expertos técnicos que dan por descontado que ellos no tienen que saber de disciplinas diferentes de las técnicas, ingenierías, etcétera. Y por el otro lado, a los que están en letras y en humanidades o en bellas artes, que piensan exactamente lo mismo. Son cosas de los cabezas cuadradas de los técnicos. Entonces, claro, yo creo que ahí empieza ya la cosa a ir mal, ¿no? Porque si se introducen las humanidades y se empiezan a mezclar las dos partes del cerebro humano, que tiene dos como mínimo, ¿no? Si se empezaran a mezclar esas dos partes, los estudiantes ya entraría dentro de sus intereses, ¿no? Ese estudio que dice Bautista, que están enfrascados en su estudio y claro, no tienen tiempo para ir a ver una exposición. Pero si esa parte de las humanidades, que es lo que aquí nos trae, el arte mismo, entrara en sus estudios, entrara de la manera que, claro, eso había de diseñarlo evidentemente el profesorado, etcétera, y no pudieran soslayar la existencia de la literatura, el arte, la historia y todo esto. De las propias materias, ¿no? ¿Quieres decir? En las propias materias de su carrera. Sí. Se les pidiera una cosa tan peregrina como que fueran universitarios, o sea, que su educación fuera universal.
Hay una iniciativa ahora recientemente de, en fin, unas asociaciones, creo que venidas del extranjero, no sé si la Universidad Americana también está metida en medio y tal, que se llama 3.3, ¿no? Cultura 3.3, algo así, como ahora en Internet todo es punto algo, y que tiene han descubierto la pólvora de que, ostras, el cerebro humano tiene varias partes, ¿no? No está, los ingenieros no están incapacitados para tocar la guitarra, por ejemplo. Claro. Nadie ha dicho tal cosa. Pero claro, si en las carreras se introdujera la palabra universidad, posiblemente esto, claro, les obligaría a movilizarse hacia las artes y las humanidades. Sí, ahora mismo sí que es cierto que la propia estructura de los planes de estudios, y no me gustaría entrar ahí, pero la propia estructura de los planes de estudios contempla la transversalidad, es decir, cualquier alumno de cualquier universidad tiene la posibilidad de elegir todo un grupo de materias de otras disciplinas, que de alguna forma contribuiría a esa formación global o a esa formación más amplia, ¿no? De hecho, esta universidad, en la puerta de la calle de la Nave, figura como universidad literaria, y durante muchos años, y mucha gente todavía hoy conoce a esta universidad como la literaria, cuando los estudios que hoy se ofertan en esta universidad contemplan todas las áreas del saber, y todas las disciplinas, las ingenierías, las química, física, en fin, todo esto también. El campus de Burjasot es un campus enorme, ¿no?, de la universidad. Pero sí que es cierto que yo creo también que se echa un poco en falta esa formación más amplia, más generalista, que introduzca pues preocupaciones por otras cosas que no sea la focalización tremenda a la que se tiende con los estudios universitarios. Sí, por ejemplo, que los alumnos de Historia del Arte pues tengan acceso a exposiciones durante la carrera, una cosa tan obvia como esa, y que me consta que muchos licenciados en Historia del Arte me han comentado posteriormente al terminar la carrera, pues que nunca han tenido la posibilidad de ir con el profesor a ver una exposición de arte, de pintura, ver un cuadro, en qué consiste, hablar con un pintor, un estudio de un pintor, que le explique cómo se pinta, cómo se prepara una tela, cómo funcionan las materiales, etcétera, etcétera. Eso es una queja que yo he recogido durante varios años en diferentes sitios, además, diferentes ciudades, que es una constante. Entonces, no sé exactamente por qué es esto, y va justamente en la dirección que estamos hablando. Es decir, si se integrara dentro de los currículos, pero no como asignaturas transversales, que pueden ser Marías o tal, sino en la propia asignatura diríamos troncal, ¿no? No sé exactamente en el plan de estudios de Historia del Arte, por ejemplo, no sé, una asignatura troncal, pues Historia del Arte Universal, o no, España. Antiguo, medio. Antiguo, medio, tal. Pues dentro de esas asignaturas, dentro de esos currículos, es decir, tocar temas que estén claramente relacionados con esas materias, pero de una manera mucho más concreta, mucho más práctica, mucho más relacionados con la realidad actual, ¿no? Por ejemplo, viendo museos, viendo exposiciones, estar en contacto con expertos, conservadores de museos, no sé, ese tipo de cosas, ¿no?, que estamos un poco diciendo. Sí, hay dos cosas. Una, Entonces, sí. Por una parte, no por contestarte o por seguir lo que estás planteando tú, hay un problema, y es la matrícula actualmente en el caso de Historia del Arte está en torno a los 250 alumnos por año. Eso genera unas aulas en torno a los 100 y pico alumnos. Llevar a 100 y pico alumnos a ver el taller de un artista pues no es demasiado. Hacer grupos significa, en fin, y lo mismo para ver exposiciones, y es decir, que la propia configuración de la titulación de Historia del Arte en estos momentos limita la posibilidad pues de una práctica más directa. Y luego, en segundo lugar, sí que quería contaros una anécdota que me pasó a mí el primer año que yo empecé a dar clase en la universidad. El primer año que de clase tenía 3 grupos que sumaban en total unos 200 y pico alumnos, y los llevé a ver una exposición de Tapies en el IBAM. Entonces organicé 3 grupos para poder, porque claro, había una limitación, el propio Iván limitaba el acceso de tanta gente al mismo tiempo en una sala, y bueno, pues hice 3 visitas, distribuí en 3 visitas la contemplación de la exposición de Tapies, y bueno, nos echaron del IBAM.
Nos echaron del IBAM porque un grupo de alumnos de los que estaban viendo la exposición se rebeló contra una de las obras que estaban ahí expuestas, empezó a decir que aquello no era arte, empezaron a chillar, una cosa... Además, yo creo que es muy bonito, ¿no? Pensar que todavía el arte tiene esa capacidad de provocación, ¿no? Y de reacción por parte de esto. Claro, a mí me molestó mucho como responsable del grupo que nos tirase, ¿no? Seguridad, pero luego analizando un poco lo que había pasado, claro, me preocupó porque eran alumnos de Historia del Arte, ¿no? Y decías, bueno, pues uno entiende que si está matriculado en una disciplina como Historia del Arte, pues está como más abierto, por lo menos abierto, ¿no? No quiere decir que lo entienda o que no lo entienda, pero sí abierto a las propuestas artísticas más actuales. Y bueno, tampoco es que sea ya lo último, ¿no? Pero recuerdo que era aquella obra del armario con la ropa que salía y demás, y bueno, pero hubo quien se lo tomó absolutamente de una forma visceral. Una provocación. Una provocación. Sí, esto me consta que sucede en todos los niveles, no solamente en la universidad, sino también en la secundaria, por ejemplo, y es un auténtico problema y que quizás tiene que ver con lo que comentabas antes de la implicación de la televisión en los jóvenes de hoy día, con respecto al tema de los reality shows, con respecto a las valoraciones que actualmente tienen de todo el tema pues, tecnológico, Internet. Es que la universidad va por un lado y la sociedad va por otra. O sea, no tiene nada que ver. No es que no se vayan a encontrar nunca como dos paralelas, es que son mucho peor que paralelas. Es que, no sé, Rafael, el día que el de Tapies, pues ya me explicarás. O sea, debió de ser horroroso. Un profesor pretende educar a un alumno. Yo, gracias a Dios, he tenido la suerte de tener algún profesor muy bueno. Uno de ellos lo tengo aquí hoy precisamente, y me enseñó a amar la literatura. Vale, yo ya iba predispuesto, pero a lo mejor si en vez de encontrármelo a él me hubiera encontrado a un ceporro, no hubiera llegado yo a lo mío, ¿sabes? Pero lo que está claro es que si la universidad depende económicamente del gobierno y del capital privado, lo primero que tiene que hacer es pactar qué es lo que van a dar por la televisión. Porque claro, si lo que dan por la universidad no tiene nada que ver con lo de la televisión y lo de la televisión es mucho más atractivo y más fácil, eso no es que la batalla esté perdida, es que no hay batalla. Se creará un gueto. Yo es que esto lo he pensado muy a menudo porque soy padre y amigo de otros padres y tal, y entonces yo considero que el reto hoy en día de la universidad es primero negociar con la política y con el capital qué se tiene que hacer y hacerlo, porque si no, eso que de lo que te quejas irá a peor, pero considerablemente, porque además el nivel de desinformación popular y cultural es no sé, patético o para tirarse por la ventana. Porque me consta que de la Facultad de Bellas Artes de Valencia la gente sale sin saber lo que es un aguafuerte. Y eso reto a todos los que estáis aquí a que os enteréis, no exagero nada, no saben lo que es un aguafuerte. Considero que es algo preocupante. Sí, realmente preocupante, muy preocupante. Es más preocupante que se cabreen con un Tapies, que a lo mejor tienen razón. ¿Sabes? Pueden pensar que tienen razón. ¿Sabes? Está bonito, tú lo has dicho muy bien, porque todavía tienen la capacidad de provocación y esa gente tenía la sensibilidad. Pero es que la gran mayoría no irá a sufrir la provocación porque es que no le interesa lo más mínimo. Entonces yo creo que lo que hay que revisar y lo que hay que plantearse es la pedagogía, ¿sabes? El sistema de enseñanza. Efectivamente. Lo que se enseña y cómo se enseña y para qué se enseña. Sí, bueno. Sí, yo estoy de acuerdo con eso, y como creo que no sé si es la pedagogía o la psicología, tiene un principio práctico de aplicación que dice que sin estímulo no hay respuesta, pues... Y yo soy creyente ya de antiguo en ese principio, pues creo que la única manera de estimular a estos chicos es la coacción. Sí, suena un poquito mal, eso de coacción es una palabra que está en desuso,
pero sí, es la coacción. La coacción es en la materia, en la propia materia, no decirle, y me haces algo bajado de internet sobre Miguel Ángel Buonarroti. Bajan de internet y pum, transversalidad. No. Coacción. O sea, voy a leer esto porque te voy a hacer relacionar. No que me cuentes una historia bajada de internet, por supuesto. No. Vas a tener que relacionarlo con tus estudios, ¿no? O con la termodinámica, por ejemplo, sin ir más lejos, que es una cosa que queda bien en cualquier área de la vida, ¿no? Y si no es así, pues sencillamente no hay respuesta. Sin estímulo no hay respuesta. Eso lo sabemos todos, ¿no? Claro, también los medios, el tema de los medios y manejar esa cantidad de alumnado y a ponerlos a todos con su placa, su ácido, y vamos con el agua fuerte, pero es que técnicas hay 12.000. Claro. Y siempre, se me hace difícil pensar que un estudiante de Bellas Artes tenga tiempo con todo el alumnado de hacer todas las técnicas estas. Solo de grabado ya es una verdadera locura las técnicas que hay, solo de grabado. Claro, el resto de técnicas es... Y yo en la universidad, pues, volviendo al tema inicial de la conferencia, pienso que tiene, evidentemente, su labor docente, la investigación, que es impepinable, porque cuando empiezas a estudiar necesitas saber y necesitas investigar, ¿no? Y luego ya la labor... esa de la universidad sale a la sociedad y se integra y devuelve, etcétera. Sí, está muy bien, pero yo creo que esa labor de la universidad es la labor de traducir, en el caso del arte y universidad, por ejemplo, ya volviendo al tema de lleno, la universidad tiene la obligación, porque tiene el tiempo y los medios para estudiarlo detenidamente, el tema de traducir el arte a la sociedad, porque la sociedad... Pasan 200 años y la gente sigue diciendo, sí, pero este mamarracho, ¿por qué tiene valor? Y los que están estudiando, ¿dónde están estudiando eso? Esa pregunta, ¿quién la está estudiando? Los universitarios, los historiadores del arte. Porque los artistas, los de Bellas Artes, no tienen que estudiar eso, porque esto es filosofía, u otras disciplinas. Pero los artistas lo que tienen que hacer es pintar, o esculpir, o grabar. ¿No? Pero la pregunta que la sociedad reclama a unos profesionales del arte es, explíqueme usted si puede, ¿por qué, dónde está el valor de este pintor y por qué este otro, que a mí me parece tan bonito, resulta que no vale nada, que es un dominguero. Eso es lo que tiene que hacer la universidad de entrada, vamos, se me ocurre a mí. Sí, efectivamente, es un tema muy interesante que ya os puedo avanzar que va a ser el tema precisamente de la próxima tertulia que haremos el mes que viene en la FNAC. El 16 de enero, viernes, tocaremos este apasionante tema de la calidad de la obra de arte con Jesús Manuel Moreno, pintor y catedrático, Teresa Sánchez, pedagoga, Teresa Unsain, pintora, y Carmen Torres, profesora y escritora. Por lo tanto, os invito a que continuéis con ese tema el próximo mes, 16 de viernes 16 de enero. Para cambiar un poco de tema, aunque era muy interesante lo que estabais diciendo. Antes de cambiar el tema, quiero decir que la universidad no creo yo que se deba de preocupar de buscar a la sociedad, porque la tiene bien dentro. Porque los alumnos vienen de la sociedad, no vienen del Himalaya. O sea, son el termómetro de la sociedad, no simplemente. ¿Quieres decir algo sobre esto? Sí, bueno, quería un poco por cerrar los temas que se han planteado. Yo creo que la universidad lo que tiene como objeto, como fin, es decir, muchas veces los alumnos plantean que no tienen toda la formación, que la universidad no les proporciona toda la formación a los historiadores del arte, por centrarlo ahí, no se les proporciona toda la formación de todas las épocas, de todas las disciplinas, de todas las materias, pero es que eso es imposible. O sea, la universidad no puede acometer el dar una formación absolutamente total. La universidad lo que tiene que hacer, desde mi punto de vista, es dar las herramientas para que los alumnos y las alumnas pues puedan, y más en los tiempos que vivimos, puedan construir después y terminar. Uno no acaba nunca la formación, y Goya decía, aún aprendo a los 82 años. Es decir, claro que no, quien pretenda después de 5 años por la universidad o 4 años saberlo todo, pues no tiene ni idea de...
O sea, no ha pasado la universidad, no ha pasado por él. Él o ella habrá pasado por la universidad, pero por ellos no han pasado la universidad. Entonces, la universidad, yo creo que la obligación que tiene es dar esas herramientas pues para que después el alumno, la persona que se ha formado en la universidad, pueda salir al mercado laboral, pueda salir a la sociedad y tener los elementos como para poder resolver todas las dudas que le vayan surgiendo. Efectivamente, pero yo me planteaba, para cambiar un poco de tema, irnos a la ancianidad, a la historia del arte, cómo empezó realmente la relación, por ejemplo, de la historia del arte o sea, la universidad, a lo largo de la historia del arte, cuál fue el inicio, el primer contacto de toda la relación entre universidad y arte, en ese sentido. O sea, ¿cuándo se empieza a estudiar arte en la universidad? En los años 60. ¿En los años 60? Sí, es muy reciente. Sí, muy reciente. Es muy reciente. La Universidad Española sí. En otros marcos europeos se empezó antes. En Alemania, por ejemplo, o en Grecia. Pero en España es muy reciente la disciplina de Historia del Arte. Es impresionante, porque yo pensaba que sería en el siglo, hace 2 siglos. No. Que ibas a Como Historia del Arte, no. O sea, que 60 años. Sí. Es decir, es espectacular, ¿no? Es decir, probablemente habrá gente aquí que habrá estudiado, que tenga 80 años y que no haya visto nunca nada de todo esto, ¿no? En la universidad de arte. No hace falta 80 años. Menos, 70. Cuando yo estudiaba Filosofía y Letras, en Valencia no se podía estudiar Historia del Arte. Claro. Estoy hablando de los 70. Claro. Vaya. Pues bueno, esto es una cosa que tenemos que tener. Solo podías estudiar Estética y tenías que ir a Madrid. Bueno, pues por ejemplo, eso puede ser una causa también para que esos alumnos no estén motivados, sus padres, etcétera, etcétera. No hay una trayectoria suficiente todavía, 60 años no es nada en la historia del arte, y en ese sentido, pues claro, no hay todavía una cultura auténtica, enraizada en las familias para, pues eso, admirar y disfrutar, como se disfruta de ir de compras al Corte Inglés, pues de disfrutar de ir a ver una exposición en el San Pío V. Es decir, que tengamos el mismo nivel de disfrute de esas otras actividades. Y hay mucha gente que esto todavía no acaba de entenderlo. Y claro, una de las razones puede ser esta, puede ser que si no ha habido ni siquiera una enseñanza universitaria al respecto, pues ¿qué podemos pedir, ¿no? Demasiado estamos haciendo aquí. Bien, pues no sé, ya no sé qué más que decir sobre esto, porque, por ejemplo, la universidad, también otra pregunta sería, ¿ha apoyado movimientos artísticos? No especialmente. Es decir, la universidad apoya absolutamente todo. No digo la de Valencia, en general. No. En general. Claro, es que yo ahí distinguiría las universidades que cuentan con facultad de Bellas Artes de las universidades que no cuentan con esa facultad. Es decir, que aquellas universidades que tienen entre sus centros facultades de Bellas Artes, por de alguna forma tienen una sensibilidad mayor, natural, hacia las bellas artes y hacia el arte en general. Curiosamente, en la ciudad de Valencia, la Facultad de Bellas Artes está en una universidad politécnica, y no en una universidad tradicionalmente literaria, que era donde posiblemente hubiese encajado más por el contexto y por el resto de titulaciones que tienen. Pero las universidades españolas que cuentan con facultades de Bellas Artes sí que se implican, están mucho más sensibilizadas y por tanto sí que se implican con los movimientos artísticos. Actualmente, ¿no? Sí. Sí, porque antes no había, entonces por tanto no tiene sentido, ¿no? Hablar de esto. ¿Y los canales de difusión, pensáis que son abiertos? ¿Los canales de difusión de la universidad con respecto al arte están abiertos o cerrados? Es decir, ¿hay una verdadera... ¿Os enteráis de lo que sucede en la universidad a nivel artístico? En esta ciudad cualquiera se puede enterar de lo que hace la universidad. Vamos, pero... ¿Piensas que los canales están abiertos? En prensa, en televisión, en todo. O sea, quien no se entere de las exposiciones que se hacen aquí, sinceramente es que no se quiere enterar o que no le importa nada. Porque está perfectamente publicitado, vamos, perfectamente. Además, audiovisual, bueno, en fin, todo. Sí, y en ese sentido sí que se está haciendo un esfuerzo, al menos en la Universidad de Valencia sí que estamos haciendo un esfuerzo, pero claro, yo tengo mucha relación y muy buena amistad con los responsables de cultura de las otras universidades valencianas. Y claro, los modelos son distintos, de qué es lo que buscan, qué es lo que tienen y cómo lo desarrollan. Pero, por ejemplo, la Universidad Politécnica... tiene muchas actividades culturales, pero las tiene en el campus.
y por tanto están ya un poco fuera del circuito del centro de la ciudad, que hoy no hay distancia, así que uno con el 80 o con, en fin, con cualquier medio de transporte se llega allí fácilmente. Pero claro. Y aquí hemos hecho sí que un esfuerzo de difusión, porque claro, no tenía sentido poner en valor todo el edificio, llenarlo de actividades culturales y después no publicitarlo, no darlos a conocer. Entonces, a través de busis, a través de faldones en la prensa, de cuñas en la radio, etcétera, sí que, pero claro, eso tiene un coste enorme, y ahí estamos muy limitados. Pero bueno, es importante, la difusión es tan importante como la actividad que desarrollas, porque si no la difundes no se conoce y no tiene ninguna finalidad. Valor. A mí me gustaría hacer una pregunta, perdona, a tenor de eso, ¿no? De atraer la sociedad a la universidad. Lo digo porque yo no tengo muy claro cuál es el funcionamiento del fenómeno. Por ejemplo, ahora Rembrandt lo tenemos en el Museo del Prado de Madrid. Hay unas colas terroríficas como las que hubo con Velázquez y con tantos otros, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Yo he ido al Museo del Prado pues un montón de veces y allí estaba el ujier que hay allí, las meninas solitas allí, y éramos pues 2 o 3 paseantes y tal. Y de repente Velázquez y la población española de golpe todos descubren a Velázquez y se matan en las colas como ahora han descubierto la existencia de Rembrandt, ¿no? Entonces, claro, ¿esto qué es? ¿Una operación de marketing perfecta? Porque la gente que va por algo, ¿no? Espera allí encontrar algo, ¿no? Entonces, ¿cómo es que ahora de repente todos juntos vamos a ver a Rembrandt porque nos va la vida en ello y lo puedes tener en cualquier época del año, o incluso vacaciones si se te ocurre ir al Rijksmuseum, no sé? No. Yo creo ¿Cómo es el fenómeno este? Porque si logramos saber cómo funciona, lo podríamos importar. Es lo que decía Luis Felipe, es el gran hermano. Quiero decir, es el fenómeno mediático. Es el fenómeno mediático. Lo que está detrás de esas colas fue la cola de Sorolla. En Valencia tiene más significado el Sorolla, ¿no? Pero en Madrid fue Velázquez, ahora es Rembrandt, y colas de 8 horas. Cuando en el caso de Velázquez el 80% de las obras estaban en el Prado. Y lo que venía de fuera ya se había exhibido. Quiero decir que tampoco era una exposición en sí misma, pero se genera toda una expectación, se genera toda una serie de elementos que convierten en un ritual las personas que han ido y han tocado Velázquez de las que no han ido y han tocado Velázquez. Es la sociedad de la representación, claro, que es lo que se hace hoy en día. Político, foto y numerito, y ya está, y hay que estar allí. Lo que sea da igual. Pero yo no me acabo de creer que todos los que han pasado por allí vayan en una especie de estado de zombie, hipnotizado por los medios, y no tenga un genuino interés, por lo menos, en decir, pero este tío, tanta alaraca, aquí de Rembrandt me refiero. Que sí, Fernando, habrá gente que sí que vaya interesado porque, por ejemplo, cuando la exposición de Velázquez, la vieja friendo huevos, yo no la había visto ni iba a ir a Londres, si no recuerdo mal, que está en la Tate. En la National. Fui por eso, y había mucha gente también, pero otra mucha gente se encontró con qué es lo que había que hacer para luego hablarlo en el ruedo. Claro. Velázquez, pues Velázquez. Claro. ¿Qué es lo que mola ahora? ¿La cúpula del Menda? Pues la cúpula del Menda ahora ya se está cayendo, por cierto, ¿no? Sí. Casi meten en la cárcel a un periodista suizo porque dijo que había 2 metros que se habían caído por el calor. Pero eso está ahí. Y aquí no quiero hablar porque no quiero hablar. Sí, que aquí hay mucha representación también. Allá al cauce del río, fíjate si hay teatro todos los días. Por eso van, no van por otra cosa. Pero es que a mí, yo, perdón, insisto, se me hace difícil pensar gente que se va hasta allí, incluso viajan un fin de semana, etcétera, tal, y van allí, ¿qué esperan encontrar? ¿Qué clase de diversión o de placer o de elevación espiritual esperan encontrar viendo a Rembrandt? Toda la elevación es contarlo a la vuelta, ¿no? En la cola 4 horas, pero entramos. Mira, la universidad hemos hecho un esfuerzo enorme en difundir tal. Y teníamos, digamos que un éxito, si es que se habla en términos
comerciales relativo. Hasta que hicimos un proyecto que era Keith Haring, que venía financiado fundamentalmente por Bancaja, casi en el 90% por Bancaja y el 10% restante lo ponía la universidad. Ese proyecto, el de Keith Haring, tenía un elemento enorme en el apartado de difusión. Y autobuses, en tranvías, en el metro, en televisión, en prensa, en radio. Bueno, había colas. 28.000 personas pasaron para ver esa exposición en Valencia, cuando la media está entre 7 y 10.000. Es decir, el poder mediático que se ejerce sobre las actividades artísticas determinan en gran medida el éxito y generan una expectación y generan una preocupación que yo no creo, ya me gustaría pensar, que es la preocupación por conocer, por descifrar, por valorar y por descubrir a un artista, más allá de la necesidad que los medios convierten el espectáculo específico de la exposición Rembrandt o de la exposición Keith Haring. De moda, de haber tocado esa exposición. Ya me gustaría pensar, cambiar el argumento y la mentalidad ahí de... Yo por eso decía antes lo del tema de la tertulia, ¿no? Lo de la universidad y el arte. Yo lo considero la universidad como eso, una necesidad, o sea, una obligación de traducir. No, estoy totalmente Porque la pregunta que yo he dicho antes no es una pregunta de ahora, ni de los 60 para acá. Es de siempre. La gente se queda delante del arte, nos quedamos todos diciendo, pero si no sirve para nada. No, es cierto. No tiene utilidad material inmediata. No es una ciencia positiva. Porque en matemáticas yo no puedo decir, yo creo que los 3 ángulos de un triángulo no suman 2 rectos, porque inmediatamente me encierran y ya está. Sin embargo, en estas actividades tú puedes decir casi cualquier cosa. ¿Qué ocurre? Que, claro, los criterios se desconocen. Yo espero que se sigan desconociendo mucho tiempo, porque el misterio yo creo que es el sitio del que sale todo. Pero, hombre, una explicación al público. La universidad es una máquina donde se forman intelectuales. La universidad tiene tiempo y esfuerzo dedicado a desentrañar esas cosas. Hombre, yo creo que debe ir dando explicaciones, debe ir traduciendo al común de los mortales, a los universitarios los primeros, ¿no? Pues cosas como en el caso, claro, concreto que nos ocupa del arte, ¿dónde se pueden agarrar? ¿A qué criterios se pueden agarrar? Pero criterios de verdad artísticos, no criterios de orden pues histórico, una acumulación, una explicación histórica y tal, porque obviamente es imprescindible la explicación histórica, pero criterios de valor estético, ¿no? Etcétera. Porque claro, todo este mundo del arte está montado y sigue en marcha y no se acabará nunca, y nadie logra decir, mire, esto es bueno por esta razón y esto no lo es por estas otras. Claro, hay otro señor que opina lo contrario, pero quiero decir, esa explicación se la debe la universidad a la sociedad. Sí, yo creo que por una parte el arte sí que tiene una función, que es alimentar el espíritu, ¿no? Y desde esa perspectiva, no, claro. Sí, y te lo digo a ti que eres pintor, que tiene cómo funciona eso. Estoy verdaderamente interesado, claro, y preocupado en saber qué es esto. Claro. Y luego yo creo que claro que hay esa obligación de traducir y de explicar y de entender lo que es de lo que no es, lo que tiene calidad de lo que no lo tiene, y todo eso exige mucha preparación, mucha preocupación y mucha voluntad, tanto desde la tarima arriba como desde la tarima abajo. Es decir, que la obligación está por parte del profesorado, pero también por parte del alumnado, de querer abrirse a entender los procesos, y no solamente desde la perspectiva coyuntural del me gusta o no me gusta, eso no sirve, eso no sirve. O sea, lo que tú estás planteando es cuáles son las claves para entender el arte actual, en el que hay una gama amplísima de manifestaciones artísticas y que hacen que exigen
en primer lugar, al profesorado una preparación muy amplia, muy vasta, estar muy al día de todo lo que está pasando. Y luego a la tribuna, es decir, a la gente que está en los pupitres, pues también la voluntad y la capacidad pues para asimilar todos esos procesos. Pero desde luego no todo vale en arte, ¿no? No todo vale. Evidentemente, es que claro, pero es lo que yo digo, ¿no? Sigo pensando que para los que están en los pupitres empiezan a tomarse interés, lo mejor es la coacción, me refiero un suspenso, por ejemplo. Ya. Eso es demoledor. Además, si alimenta el espíritu, los ingenieros tienen derecho a tener espíritu, ¿no? O un espíritu famélico. No, un ingeniero tiene derecho a tener su espíritu bien alimentado. Pienso yo, ¿no? Sí, sí, es cierto, totalmente. Bueno, el público está muy callado, ¿eh? No sé si os hemos dejado aquí un poco catatónicos con este tema tan serio. El público está pensando todas las tonterías que estamos diciendo. Ya tiene bastante. Sí, es interesante. ¿Quieres sacar algún micro aquí alguien? ¿Quiere hablar alguien? Aquí tenemos un micro. Pues sí, la verdad es que continuamente en todas las tertulias llegamos casi siempre a las mismas conclusiones, aunque esta vez desde un punto de vista más académico y también es muy interesante. He descubierto esto de los 60 años que me ha dejado totalmente extasiado. En la base está el clic. Un momento, es que no está enchufado aún. En la base. O sea, al final del pinganillo. Es que es por la grabación. Estamos, una cosa no he dicho antes es que estamos grabando la tertulia, como todas las que hacemos, que se publica en el blog de culturarte.wordpress.com y en ese sentido los que habléis desde aquí abajo, si no tenéis el micro, luego no se os escuchará en la grabación. Bueno, pues yo solo decir que me parece muy interesante la exposición que se ha hecho de lo que es la universidad. Los 5 siglos y pico de historia, ¿no? Yo no lo tenía muy sabido. Luego, apuntes también muy interesantes que han habido. Y decir, pues, que la universidad está en un sitio extraordinario, ¿no? En el centro de una ciudad y que, pues, aunque no seamos universitarios, pues también sacamos mucho partido de ella, que es algo fundamental y es un regalo lo que aquí en Valencia tenemos. Una universidad así, pues, y yo pienso que es algo extraordinario para la ciudad de Valencia y bueno, los ponentes estupendos, muy interesante y muy actual todo lo que se ha hablado y nada más. Muchas gracias. ¿El nombre era? Inmaculada Arnau. Inmaculada Arnau. Ah, hombre, sí, nos conocemos. Adrián, ¿puedes pasar la palabra allí? Allá al fondo, allá al fondo. Bueno, yo quería decir que en este aspecto de la difusión, los que ya tenemos más de 30 años, creemos que haría falta pues cosas como el programa aquel de Paloma Chamorro, que fue un hito y que no se ha repetido, no se ha repetido. El único programa ahora mismo de artes plásticas es el de Metrópolis, que se hace los martes a la 1 de la madrugada. O sea, la difusión del arte y la traducción que dice el señor ponente pasa por 2 caminos. Primero, que haya un programa audiovisual de calidad, que no lo hay ahora mismo en España, ni en Valencia tampoco. Que la universidad, en su canal, por lo menos el de la Universidad Politécnica, tenga un canal o tenga un programa específico. Y tercero, que la crítica, sobre todo en artes plásticas, se aclare. Y traduzca, como dice muy bien el ponente, que no hable ese lenguaje inexplicable, que nadie lo entiende, que habla para sí mismo, como decía Ortega, el ensimismamiento ese del arte, que se entere que, bueno, que si quieren, entre otras cosas, vender o darse a conocer, tendrán que pasar por una labor de traducción, de ese criptolenguaje al que se dedican frecuentemente. Eso lo hizo en su tiempo la crítica literaria. Gracias a eso la crítica literaria ha podido vender, o ha podido, digamos, devolver a la sociedad lo que le dio, pero no lo han hecho, por ejemplo, la crítica de las artes plásticas. Muy bien, muchas gracias. Pues justamente sobre la crítica fue la tertulia anterior que realizamos en la FNAC, donde analizamos bastantes aspectos de los que en estos momentos tienen como objetivo la crítica de arte. Hablamos ahí de muchas cosas. Te recomiendo que la escuches. La tertulia está en culturarte.wordpress.com. ¿Sí? ¿Teresa? Buenas tardes. Bueno, enhorabuena por la
el título de la tertulia, me parece muy idóneo y sobre todo en los momentos que se están viviendo a nivel universitario. Yo he tomado apuntes porque digo, bueno, eso que estaba moviendo la cabeza no estoy de acuerdo, sí que estoy de acuerdo. Yo tengo que decir primero que vengo del mundo de la enseñanza y de la enseñanza no universitaria, de la enseñanza de educación primaria. Y yo creo que voy a recoger un poco frases que habéis dicho. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo en que se tenga que traducir, se tenga que enseñar. Sí que estoy de acuerdo en Rafael en que se tengan que dar instrumentos. Yo creo que tenemos que educar en la crítica, a tener jóvenes críticos, no borregos. Es decir, si a mí me traducen y me dicen esto es bueno porque yo lo digo, yo creo que no estamos de acuerdo. Creo que hay que darles esos instrumentos y que el alumnado que llega luego a las universidades tengan unos criterios propios porque se les ha educado para ellos y que sean críticos con lo que se les presenta. El alumnado, decís que no viene a la universidad, a los momentos culturales, a los actos culturales, etcétera, etcétera. Vamos a ver, yo creo que sí, que efectivamente hay que hacer publicidad, efectivamente. La universidad es conocido por todos, por los medios, de que no tiene unos fondos muy bollantes y que las instituciones políticas o los órganos políticos tampoco apoyan mucho ese tipo de los presupuestos, etcétera, etcétera. Entonces ahí tenemos un hándicap, quizás para ello. Bueno, pueden estar las organizaciones privadas que pueden aportar, pero bueno, creo que debe de ser el gobierno el que tenga que estar apoyando, que para eso es una universidad pública. El alumnado no tiene interés por las actividades culturales. Se ha de publicitar, se ha de poner dentro de las áreas, de las asignaturas, de los currículums, etcétera. Pero hay que saber darlas y presentarlas. Y hay que motivar. Siempre se está diciendo que el alumnado es que este alumno no aprende porque está desmotivado. Miren, señores, es al contrario. Está desmotivado porque no aprende. Y no se aprende. No se aprende como se debiera para luego enfrentarse a la sociedad en la que estamos. Con respecto a los medios, yo creo que sí, que efectivamente los medios tenemos un hándicap de lo que es la difusión de la cultura y del arte y tal, pero a su vez tenemos grandes medios para conocer lo que es el arte. Ahora tenemos en las escuelas las pizarras digitales, que es una pasada. Puedes en la misma clase conectarte a Internet y enseñar cualquier tipo de pintura, de manifestación artística, etcétera, etcétera. Ya no hace falta tener el ordenador solo, ya tenemos ese medio. Pero es verdad que el alumnado necesita tocar, ver con sus propios ojos la textura, el olor, la pintura, cómo se ha hecho. Y sí que se hacen. Es verdad, se hacen pocas difusión al alumnado para que pueda acudir a esos sitios. ¿Por qué? Porque tenemos muchos alumnados, por lo que tú has contado. Porque tenemos mucho alumnado, porque hay mucha responsabilidad, sacarlos del ámbito educativo y tal. Y resulta que todo está recayendo en el ámbito educativo cuando son pequeños, en el ámbito educativo cuando son en el instituto, en el ámbito educativo cuando son universitarios. Señores, existe la familia, existe el propio interés de los jóvenes. Yo creo que hay que incitar y motivar a tener ese interés por la cultura. Insisto, ya no vamos a por esto es así porque el maestro, el profesor lo dice. Es porque tú tienes que darle esa herramienta para que el alumno, sea de la edad que sea, deduzca y cree su propia opinión. Y luego quería preguntarte, Rafael, ¿cuáles son los presupuestos de la universidad para esa difusión cultural? No solamente en la NAU, sino también a nivel general. Nada más. Muy bien, muchas gracias. Nada más y nada menos. Bueno, lo que puedas. Sí. No es un examen. No, hombre, yo coincido contigo en bastantes de los argumentos que has expresado. Yo creo que sí, que los alumnos están desmotivados, pero están desmotivados para algunas cosas. Y para otras tienen una motivación extraordinaria. Entonces, a mí no me sirve que no conozcan este edificio, pero si hay un concierto, y siempre pongo ese ejemplo, en una gasolinera que está en
en Tres Forques, en una calle que no la conoce nadie, estoy absolutamente convencido que sin GPS llegan, ¿eh? Es decir, que cuando hay un... Y de la misma forma que aquí sí que he observado que cuando una exposición, por ejemplo, está organizada por ellos mismos, es decir, por alumnos, por gente universitaria, sí que tienen una capacidad de atraer, de atracción, que no la tienen cuando está comisariada por un profesor de la universidad o de otro sitio, ¿no? Entonces, ahí sí que hay una sintonía se establece una sintonía entre las personas que organizan el evento y esto. Y respecto pues al tema presupuestario, lo que hacemos es mucha imaginación, El presupuesto con el que cuenta la universidad, sí que es cierto, la universidad ha destinado una parte, la Universidad de Valencia al menos ha destinado una parte importante de su presupuesto a actividades culturales, pero estiramos muchísimo el dinero y siempre lo pongo como ejemplo también, siendo imaginativos, y cuando digo imaginativos me refiero a que, por ejemplo, tenemos convenios con grupos musicales, ¿no? Pues con Victoria Musique, con Capella de Ministrés, con distintas agrupaciones musicales. Y esos convenios consisten, entre otras, en que ellos utilizan espacios de la universidad para realizar sus ensayos, por ejemplo la capilla, que tiene un sonido seco estupendo, para hacer las grabaciones, etcétera, y a cambio de la utilización de espacios de la universidad, pues nos ofrecen 2 o 3 conciertos al año, cada uno de ellos. Entonces, de esa forma nos permiten ir programando con los grupos con los que tenemos convenio, programando toda una serie de actividades musicales cuyo coste es cero, ¿no? De la misma forma que con los grupos de teatro, que también tenemos todo un grupo de teatro de la universidad que se va retroalimentando a partir de las propias producciones que se ejecutan y que al mismo tiempo intercambian con otras agrupaciones de teatro de otras universidades valencianas o del resto del Estado. Y entonces, pues, eso también nos sirve para tener una programación continuada de actividades teatrales. Respecto a las exposiciones, pues las exposiciones, por ejemplo, se nutren en gran medida del patrocinio que destina el Ayuntamiento de Valencia y del patrocinio privado de Banco de Santander, Bancaja, Caja Madrid, Ibercaja, cada vez más socios. Con todo eso y con lo que aporta la universidad, y también ahora estamos abriéndonos a buscar patrocinio a través de las convocatorias oficiales que tiene el Ministerio de Cultura, a través de la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, a través de la Sociedad para la Difusión de la Cultura en el Extranjero, etcétera, etcétera. Entonces, es cuestión un poco, y luego también asociándonos, ¿no? Muchos de los proyectos están en cooperación, en colaboración con ONGs, con otras entidades que, entonces, claro, el coste se reduce sustancialmente. Muy bien, muy interesante. Aquí tenemos otra palabra también pedida. Yo quería preguntar cómo es que en las conferencias que hay en el Botánico siempre hay gente joven, alumnado. Uy, eso es una cosa de sociología. Yo no... A lo mejor es por la cuestión ecologista. Allí siempre va. También puede ser. Por los temas, dicen por aquí. ¿Se puede fumar? No. ¿En el Botánico no se puede fumar? Es en la sala de conferencias. Sí. Yo sabía que era fuera de aire libre. Yo no sé si es que le darán puntos o no lo sé. Javier, creo que decir algo, ¿no? Dan créditos. Ya te lo han contestado. Yo suponía. Claro. Sí, Dan créditos. O sea, sí. Bueno, pues por ejemplo es un sistema, ¿no? El tema este que decíamos de la coacción, decías tú, el tema de la valoración. Pues claro, eso también es un elemento que funciona siempre, ¿no? El suspenso de toda la vida. A ver, sigue, Javier. Sobre malos tiempos para la lírica, ¿no? Lo que dice la canción. Pero eso no es una cosa porque sí, o sea, eso está dentro de la ideología general del sistema. O sea, el sistema lo que le interesa en estos momentos es que sean malos tiempos para la crítica, que la capacidad... Para la lírica. Perdón. ¿No? Y para la crítica. Sí, para la crítica también. Efectivamente.
es en lo que se basa, o sea, que sean todos, que digan que hay que estudiar eso, que lo estudien ciegamente, que no se enteren de nada y ya está. Es como se está. O sea, piensas que es por el sistema, ¿no? Claro, y la lucha es muy desigual, es lo que tú decías. Es que no es que la batalla sea desigual, es que no hay batalla. O sea, y esa es la batalla. Intentar plantear batalla. Lo que dijo el filósofo francés, es que no me acuerdo el nombre, no es pedantería, es que no me acuerdo el nombre, el filósofo situacionista francés que en el año 50 y tantos dijo: los hombres se drogan, el Estado se fortalece. Claro. Bueno, pues esa es donde hay que incidir. ¿Cómo? Esa es la pregunta del millón. Del millón, ¿no? Bueno, pues nosotros con Culturarte. Nosotros con Culturarte hemos encontrado casualmente, realmente, y por la propia inercia de la sociedad, no ha sido un objetivo ni un propósito buscado en absoluto, sino que ha surgido de la propia dinámica social esta asociación y lo que estamos haciendo en este momento. Y la verdad es que, bueno, creo que vamos por buen camino porque encontramos cada vez más apoyos en esa dirección. Prueba de ello es este momento de hoy, ¿no? Yo, personalmente, cerrando un poco, conectando con lo que estabas diciendo, Javier, del sistema, me centraría más en los medios de comunicación. O sea, creo que fue la primera tertulia que hicimos, justamente la relación o la... no me acuerdo exactamente, la relación entre las artes plásticas y los medios de comunicación. Fue la primera tertulia que tenemos, grabada. Y ahí se puso de manifiesto, fue el germen de todo lo que ha venido después, porque en el fondo siempre se repite lo mismo, ¿no? O sea, hoy he estado, como he dicho antes, en una entrevista en la Levante Televisión y allí, pues, comentando con la periodista, pues que solo tienen un programa cultural de 1 hora a la semana, ¿vale? 1 hora a la semana, cuando tienen una programación pues de 24 horas, 7 días a la semana, donde ponen cantidad de cosas, cantidad de documentales, cantidad de información pues muy poco interesante a veces, muy relativamente interesante. Y hablando con ella, pues bueno, sí, habla con el director, quizás, porque hemos planteado la posibilidad de hacer unas tertulias, un programa de tertulias en la televisión, por ejemplo, porque sería una manera de que esto que estamos haciendo aquí llegara a mucha más gente. Y bueno, estamos en esa tesitura. Es decir, que los medios de comunicación, tanto en la prensa como la televisión y la radio, son la clave para la educación de esos jóvenes que están poco motivados, porque de ahí es donde emana fundamentalmente toda la influencia, tanto de los reality shows de Gran Hermano, todos los aprendizajes nefastos de la propia publicidad, de diferentes canales de televisión que hay, de música, no sé, que les inducen a unas conductas determinadas. Entonces, toda la información que realmente a ellos les llega, más que los profesores, más que los padres, es la de los medios de comunicación. Entonces, la clave, para mí, está ahí, en incidir sobre los medios de comunicación. Si, por ejemplo, digo un ejemplo y ya termino, en el telediario de cada cadena hubiera un periodista cultural, además del que habla de las noticias de política y el de deportes, o sea, si además de esos dos hubiera uno que hablara todos los días de cultura, las cosas serían muy distintas. ¿Vale? Eso es lo que pienso. Añadir que eso no es, evidentemente, que el manejo de los medios de información no es neutro. Canal Logo es el perfecto ejemplo de cómo no se debe manejar un canal con dinero público. Eso es de escándalo, es vergüenza pura, ¿no? O sea, y ahí es donde hay que incidir. O sea, que si no, batallas perdidas. ¿Cómo lo último? Que hasta que no tengas el control de esos medios de comunicación tan vergonzosos como lo que está pasando aquí y pagados con nuestro dinero, ¿qué estamos haciendo, no? ¿Sabes? Es que están las batallas perdidas. Las batallas perdidas. ¿Alguien tiene respuesta sobre esto? Todo se paga con nuestro dinero. Todo. A ver, Luis Felipe. No, que me encanta haber encontrado un amigo que piensa casi como yo, que él dice que la televisión pública que se paga con nuestro dinero, digo que todo se paga con nuestro dinero. La crisis también se está pagando con nuestro dinero. Todo se paga con nuestro dinero. Sí, porque nos tienen pillados por la nómina. Efectivamente. Aquí tiene Adrián, la palabra pedida. Yo es que quería encadenar con lo que había dicho Teresa, ¿eres? Sí. Ajá. Sobre la motivación. Me parece, o sea, la sensación que tengo yo es que estoy en la Naugran, he hecho humanidades y ahora estoy en historia del arte, y veo que hay profesores que están un tanto burocratizados. Y en historia del arte se abusa de las diapositivas y con 4 tonterías se pasan toda la hora
porque claro, porque fíjense la línea de allá, la de más acá, el vestido, fíjense qué triste que están, pero en ese plan. Y ese profesor yo lo he tenido en Humanidades y en Historia del Arte. Es que estamos desesperados, porque es que de estar apuntados 70 personas iban 30, porque es que no pueden estar escuchando semejante cosa. Entonces yo me imagino, ese profesor es profesor de jóvenes. Y no sé, yo he tenido profesores que me motivaban, que me daban libros, que me explicaban las cosas, que me decían, bueno, aquí hay esto, aquí lo otro, en tal biblioteca, este libro, este artículo, o por ahí nos decían, ay, es que no habéis leído tal cosa, qué incultos que sois. Claro, íbamos todos volando a buscar el libro para leerlo. Pero es que aquí yo veo muy poca motivación. O sea, a mí un profesor de arte barroco que me lleve a ver los huesecitos de los santos del patriarca y no me explica la escalera del patriarca, es que yo no entiendo qué estoy haciendo ahí, ¿me entienden? O sea, y bueno, y como esto hay varios, profesores motivadores, poquitos, pero muy buenos, y profesores trabajadores también, muy buenos. Están de las 5 a las 8, no importa, están. Pero que te quiero decir que hay gente que te está repitiendo, porque hay gente que la he repetido en Humanidades y en Historia del Arte, y esa gente te está diciendo la misma cosa y te está llevando las mismas cosas, los mismos materiales, no hay ninguna renovación de nada. No lo sé, es que yo me siento como... Cuando yo estudiaba en mi época de juventud, pues sí que me motivaba mucho. Y luego hay otra cosa, que yo he visto también, he tenido contactos con Erasmus, y entonces he visto que estudiantes a lo mejor franceses o ingleses o esto, que aunque estudiaran ingeniería, estudiaban dibujo aparte, estudiaban arte o estudiaban música, pero que no estaba tan disociada las carreras, que no tiene por qué uno que estudia ingeniería no saber nada de arte. Sí, está claro. Muy bien, muchas gracias. Aquí, Teresa. Bueno, primero vamos a cambiar. Miguel Risueño. Sí. Bueno, en fin. Aunque yo la voz mía se suele ser bastante un poco. Bueno, yo lo único que quería poner de parte mía, parte de que os he entendido muy bien, lo habéis dicho todo, pero en realidad hay una cosa que va a ser la pregunta del millón. Acércatelo un poco. Que nunca creo que la vamos a poder solucionar, sino más bien cuando más metidos estemos. Es cuando acércate al micro, por favor, es que no se oye. La vamos a poder entender. El tema está en que la universidad, yo no he sido universitario, lo digo con muy... pero que muy bien aquí, digamos, no he sido universitario, mis posibilidades no lo eran en aquel momento, estudié 8 años y, sobre 8 años por libre, más que nada la universidad por libre que existía ir fuera de los turnos y te acoplabas y trabajabas y hacías un poco de universidad. Titulación no llegabas a hacerla porque, en fin, las edades iban pasando y luego pues no cumplías. El profesorado, pues sí, en aquella época pues puede ser como ahora lo era, y yo creo que no es cuestión de culpar ni profesorado, ni culpar universidad, ni culpar ni sociedad, ni nada. El que está interesado por una cosa, lo está. Es decir, yo estaba por libre y yo veía muchísima gente que al contrario iba en el plano oficial y comían pipas y comían cacahuetes, quiere decir, y bebían cervecita y se olvidaban de muchas cosas. Iban en el plano oficial y posiblemente, pues no digo que nada, pero los que íbamos por libre es que era un esfuerzo el llegar allí después de 8 horas de trabajo por la tarde y quedarse dormidos en aquella clase con la profesora. Y la profesora, menos mal que eran muy buenas y nos motivaban, porque al ser pocos tenían la probabilidad de lo que antes has comentado, perdona, que no me acuerdo el nombre tuyo, pero en fin, de que no era basificado. Y yo he conocido muchísimos pintores en las mismas salas, escultores en las mismas salas, y rompía la clase una tarde y decía,
nos vamos, que he concertado con fulano, nos va a explicar él en la misma de eso, oye, y lo hacíamos, nada, éramos 10 con él, y era una maravilla, o éramos 15, si era completo, los que éramos libre. Entonces, nos motivaba de otra forma, nos rompía y nos decía, vamos a crear cosas, no vamos a hacer, porque pintábamos bodegón, decíamos pintura plástica, es lo que quería decirte, pero también estábamos haciendo muchas más cosas, escultura, hacíamos, aparte de escultura, hacíamos lineal, como se hacía antes, porque hoy los ordenadores lo hacen todo eso, también hacen muchísimas más cosas. Y eso es uno de los, también de lo que tenemos que comprender, que motivarnos por lo que en aquel tiempo, cuando yo tenía 20 años, me motivaba, los chavales de hoy no se van a motivar, lo tienen clarísimo, además tienen que lo que hemos dicho antes, internet, aprietas y tecleas, por teclear que no sea, son maravillosos tecleando, yo no lo soy a lo mejor, pero vamos, comprendo que ellos han nacido en eso y que es otra generación que no le vamos a, en fin, ni tampoco la vamos a descalificar. Que muy maja. Hoy cuando salen de la universidad salen preparados en su tema perfectos. Ahora, no les hables de otro tema, eso por descontado, pero son perfectos cuando salen de su tema. Sea medicina, sea lo que sea. Derecho, lo que sea, son fenomenales. Se encuentran con una sociedad que, claro, la sociedad es otra cosa. Pero vamos, comprendo que a lo que yo quería decirte para resumir, una de las primeras veces que yo me di cuenta de todo esto que queremos hablar aquí, es cuando el profesorado que yo tuve me dijo, no tienes que hacer lo que ves, sino lo que tú crees que quieres hacer en ese lienzo. Ahí es cuando empecé a preguntarme, y no se te ocurra nunca hacer lo que ves, sino lo que tú quieres hacer en ese lienzo. Ahí es donde me dio la preocupación de decir, ahora sí que empiezo a meterme en un lío y a tener interés. Desde luego, en un lío en el cual yo no entendía, porque hacer lo que me decía, el profesorado me decía, en la calle no me iban a entender. Entonces, ¿qué hacemos entonces? Se decía, hombre, aquí no se viene a hacer cuadritos para el pasillo, tampoco se viene a hacer cuadritos para... que aquí no es ese sistema. Y entonces eso es lo que confundía mucho y lo que a ti te da interés si en verdad lo tienes. Si no, retrocedes y dices, bueno, pues voy a por el título y mañana profesor. Y a ganar cacao rápidamente y a vivir del rollo. Eso no estoy tampoco descalificando el profesorado, ni mucho menos. Ni quiero meterme en ese tema, ni nada de eso. Pero también lo comprendo, todo el alumnado tampoco piensa igual cuando está en la misma aula dando lo que da. Uno lo dan por una cosa y otros sí que están interesados por eso, y etcétera, y etcétera. Y eso es lo que yo quería decir, nada más. Ya no quiero extenderme más, es lo mínimo. Muy bien, muchas gracias, Miguel. Bueno, pues... Sí. ¿Quiere hablar alguien? Sí, Tere. A ver, yo quería hacer otra pregunta. Tú has dicho antes, Rafael, que los alumnos están motivados para lo que ellos quieren y que si cuando participan y ellos organizan, sí que se mueven. Vale. ¿Hay algún cauce de participación en los eventos culturales del alumnado? En la medida en que han organizado exposiciones, sí, claro. ¿Ellos? Ellos, sí. Lo que pasa es que tienen que tener unas garantías de que el proyecto es sólido para que vaya adelante, claro, porque igual que si viene de un profesor o viene de otra, vamos, que no sean alumnos, claro. Y entonces sí que se participa más y que va más gente a esos actos. Ya. Siempre que han hecho una exposición, una actividad que lo organizan ellos mismos. Pues igual hay que planteárselo quizás las asociaciones de alumnos, que hay un montón. Yo creo que hay que buscar equilibrios, que no se puede, quiero decir, tampoco es un fin en sí mismo el que... es decir, para mí es un fracaso, pero al mismo tiempo no es un fin en sí mismo. O el fin desde la Universidad de Valencia, de este edificio, de las actividades culturales, es abrirlas a la sociedad. Y en la sociedad están todos, están los universitarios y los que no lo son. Entonces, en principio, que entre quien quiera, es un espacio libre. Sí que he observado eso, que a mí me gustaría que en una exposición de libros y demás hubiese algún universitario, claro, estaría bien, ¿no? Sí. Estas cosas, pero... Y luego, respecto a lo que decía aquí esta alumna de la Naugran, hay una cosa que es clarísima. Los miércoles en la capilla hay conciertos, vienen muchos alumnos de la Naugran, vienen gente que no es alumna de la universidad, y vienen alumnos jóvenes que son Erasmus. Los Erasmus, que están acostumbrados en sus universidades a asistir a conciertos de música clásica y de otro tipo de música, pues se incorporan rápidamente a esta actividad. Y sin embargo, los alumnos españoles no vienen a ninguna.
son también dinámicas que se van generando y que a veces pues sorprenden, ¿no? Porque no es una cuestión de juventud o no juventud, ni de la oferta. Claro, no, claro que no. Claro. Hombre, de hecho, la orquesta de la universidad está integrada por 80 músicos que son estudiantes de todas las titulaciones. No está nada reñido, claro. Bueno, muy bien, pues muchas gracias por las intervenciones del público y vamos a pasar ya a ir terminando esta tertulia, como siempre, recomendando algunos actos o eventos culturales que se hacen en Valencia en este momento o en otros lugares por parte de nuestros tertulianos. Y para ello vamos a empezar por la izquierda, por ejemplo, por Luis Felipe Navarro. Yo creo que no os debéis de perder, si es que todavía no habéis ido a verla, una fantástica exposición que hay en Bancaja sobre una obra de teatro de Picasso que se llama El deseo atrapado por la cola. Hacer un pequeño resumen. Esta obra de teatro Picasso la escribió en plena ocupación nazi de París y se representó en su estudio de la calle de los Agustinos por una serie de intelectuales del calibre de Albert Camus, de Jean-Paul Sartre, de Michel Leiris, de Raymond Queneau. Entonces, alrededor de esa obra de teatro se ha montado una exposición muy bien montada en la que podemos ver cuadros de los pintores, libros de los escritores, fotografías de los fotógrafos y es una recreación de esos años, del 39 al 45, que la exposición acaba con una serie de reportajes fotográficos de Robert Doisneau y yo os recomiendo que no os la perdáis. Y también os informo, por si no lo sabéis, que Bancaja se ha convertido en el coleccionista más importante del mundo de obra gráfica de Picasso. No os la perdáis. Además, un catálogo extraordinario, con una reproducción facsímil del manuscrito de la obra de teatro. El deseo atrapado por la cola. Bancaja. Muy bien, muchas gracias. Fernando Torres. Bueno, yo voy a hacer una recomendación de un viaje, nada de libros, ni cuadros, ni exposiciones. Váyanse ustedes a Valderrobres, sí, en la provincia de Teruel, Valderrobres, que es un pueblo como que no les extrañaría nada ver pasar a un tipo con una armadura y una lanza en cualquiera de sus calles, porque es increíble el estado de conservación que tiene. Y ya una vez de Valderrobres, cojan un poco la carretera más para arriba y váyanse a Calaceite, también está ahí al lado. Sí, señor. Otro pueblo que es un milagro inverosímil de conservación y de belleza. Y si son aficionados a la pintura, no se lleven los colores, o llévenselos, hagan lo que quieran, pero no me pinten la piedra vieja y el moho. Píntenme el frío que tiene que hacer allí, si pueden. Muy bien, muchas gracias. Fernando. Rafael Gil. Sí, bueno, yo quería recomendar dos exposiciones. Una que se titula No Borders, Just News, Sin Fronteras, recién hecho. Es una muestra que presenta 29 trabajos de jóvenes artistas en el Museu Valencià de la Festa de Algemesí. Hay pintura, escultura, videoarte, instalación, arte sonoro, performance, arte objetual, es decir, todo tipo de técnicas digitales. Yo creo que es una muestra que vale la pena. Está hasta el día 15 de diciembre. La comisarió Eva Arocha, está en el Convent de Sant Vicent, en el actual Museu de la Valencià de la Festa, en Algemesí. Vale la pena. Y luego, como no puedo hacer otra cosa, tengo que difundir una actividad de la universidad, y es que el jueves próximo, el día 11 de diciembre, inauguramos una exposición sobre fotografía infantil, que es un trabajo muy, muy, muy interesante y también la recomiendo, claro. ¿Aquí mismo o dónde? Aquí, sí, en la Sala Tesauros, en el piso Sala de arriba. Tesauros. Muy bien, pues muchas gracias. Yo voy a recomendaros únicamente una exposición que voy a realizar colectiva de Navidad del 2008 en mi estudio de la calle del Mar, donde participan los pintores Calo Carratalà, Lupe Tomàs, Mariona Brines, Alberto Viesoc, Ana Bernia
y Yolanda Carrascosa, fotógrafa, presentará un calendario para el año próximo y Eva Okolovich presentará unas ilustraciones navideñas. La inauguración será el día 19 de diciembre, viernes, a las 8 de la tarde, y esta exposición se podrá visitar desde ese mismo día 19 hasta el 31 de enero. Por lo tanto, todos los que estáis aquí y que os interese esta exposición, pues os invito a la inauguración el viernes, día 19, a las 8 de la tarde. Pues dicho todo esto, si nadie quiere añadir nada más, vamos a dar por terminada esta tertulia, agradeciendo de nuevo la presencia en ella y recordando que la próxima será el día 16 de enero en el Foro de la FNAC sobre el tema de la calidad de la obra de arte, que si queréis participar en próximas tertulias o sugerirnos temas, podéis enviar un correo electrónico a culturartetv@gmail.com. Y que, de nuevo, el blog para escuchar y descargar estas tertulias es el del culturarte.wordpress.com. Sin más, os saludo desde el aula magna de la Universidad de Valencia y os esperamos en la próxima tertulia. Que seáis felices y chao. Oye, antes es que me he acordado de cómo se llamaba el filósofo francés. Se llama Guy Debord.